Buenas noches y bienvenidas y bienvenidos una semana más a ECO. Nos está costando muchísimo, mucho esfuerzo realizar este proyecto, pero estamos empecinados, obstinados en ofreceros una visión alternativa de la economía y sobre todo en fundamentar desde la economía este proceso de cambio al que estamos asistiendo. Así que bienvenidos, os dejamos con un vídeo que presenta este programa y enseguida volvemos. Esto es ECO. In addition, of course, the private financial system plays some role in government finance too, because we have governments that are selling bonds into the financial system, and what we have found in the aftermath of the global financial crisis and all the scandals that have come to light is that the private financial system has actually been rigging the bond markets. That is rigging the interest rates that are charged on government debt. These sorts of things should not be permitted. They're against the public interest. Efectivamente, nos lo decía Randall Wray, profesor e investigador del Levi Institute en Estados Unidos y que acaba de presentar su libro Teoría Monetaria Moderna. En cualquier caso, hoy vamos a hablar de banca pública y de banca privada. ¿Debería ser la banca o está ahora mismo al servicio de la ciudadanía? Bueno, pues es una pregunta que nos hacemos porque la banca ha estado en el centro, en el epicentro de la generación de la crisis, pero no solo de la generación, también de las propuestas y de las soluciones, porque como ya sabéis, se han dedicado miles de millones a eso que se ha llamado el rescate bancario, que no es otra cosa que ayudas al sector bancario para recuperarse de esos excesos que se cometieron durante la burbuja financiera. Bien, pues nosotros queremos dar un enfoque alternativo a este debate tradicional de banca pública o banca privada. Nosotros queremos hablar de esta nueva figura tan denostada hoy en día, pero que creemos que es importante debatir sobre ella. La banca pública tiene algún tipo de recorrido, podría ser una solución aparte de los problemas que estamos sufriendo dentro del sector bancario. Bien, pues nos vamos a preguntar sobre todo ello, como siempre, con unos invitados que nos van a ofrecer una opinión certera y acertada del tema. En primer lugar, os los presento, tenemos a Josep Borrell, catedrático catedrático Jean Monnet de Integración Europea, exministro y expresidente del Parlamento Europeo. Muchísimas gracias y bienvenido. También tenemos a nuestra compañera Nuria Alonso, es profesora de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Econonuestra. Gracias y bienvenida. Muchas gracias a vosotros. Y a Carlos Sánchez Mato, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos es miembro de ATAC y además miembro de la Plataforma por una Banca Pública y miembro de la Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias, Iván. Muchas gracias a vosotros. Pues si queréis vamos a empezar y si queréis darnos una primera impresión de lo que nos decía Randall Wray, de la banca al servicio público y de cómo ha estado al servicio de otras cosas que no son el servicio público. Si quieres, Josep, empezamos por una primera impresión. Bueno, la banca no es un servicio público, pero cumple una función de servicio público, en la medida en la que produce un bien, el crédito, sin el cual la economía no puede funcionar. Y naturalmente nos parecería muy extraño que de repente nos dijeran que no hay electricidad, ¿no? Porque los productores de electricidad no la producen, ¿no? Nos parecería insoportable, diríamos, oiga, la electricidad es un servicio público, tiene que haber electricidad. Y sin embargo, con el crédito, que es tan o más importante que la electricidad para el funcionamiento de una economía, no nos lo planteamos de igual manera. Y eso nos obliga a pensar por qué, ¿no? Una vez oí a Trichet, el que fue gobernador del Banco Central Europeo, decir que esperaba que los bancos y los banqueros cumplieran con su deber. Y yo pensé, ¿deber? Pero tienen un deber los banqueros, aparte de maximizar su beneficio. Si tienen un deber, es que son un servicio público. Y en ese caso deberían estar regulados, como están los servicios públicos fundamentales, que suministran un bien del que no podemos prescindir. Claro. Nuria, si quieres una primera impresión a lo que nos comentaba la regulación, lo que nos decía Randall Wray, la posibilidad de que los bancos estén al servicio público, aunque no sean un servicio público en sí mismo. Claro, es que realmente el quid de la cuestión efectivamente es el crédito. Cuando estamos hablando del crédito, en realidad, casi más que hablar de una economía de mercado, tendríamos que hablar de una economía de crédito.
Y entonces con eso tendríamos la clave de muchísimas cosas. Entonces no estamos hablando, en principio no, la secuencia razonable, si los bancos son entidades privadas, pues como entidades privadas van a intentar maximizar su beneficio y maximizar los intereses de sus accionistas. Por lo tanto, no están cumpliendo ninguna tarea de servicio público. Pero estamos hablando de algo tan absolutamente imprescindible para el funcionamiento de todo el engranaje de la economía, que al final tiene unas características muy, muy especiales. Y en esas características muy, muy especiales es donde está el sitio de hablar o bien de banca pública o bien de una determinada regulación de la banca privada, claro. Gracias Nuria. Carlos, si te parece, darnos tu primera impresión, un primer titular del debate que vamos a tener a continuación. Pues el debate muestra una contradicción absolutamente clave en la actual crisis, pero no es algo que sea que podamos cifrar el problema en la actual crisis. La banca tendría que ser un servicio público por una sencilla razón, es porque genera una capacidad, una necesidad, cubre una necesidad absolutamente imprescindible en el momento actual y solo puede funcionar con el apoyo público. De hecho, a día de hoy, en el momento actual, sin el apoyo público, ninguna entidad bancaria privada podría funcionar. Sin el apoyo público en diferentes escalas, desde los avales implícitos a los depósitos bancarios que tienen los diferentes fondos de garantía de depósitos en los diferentes estados, a la provisión de crédito barato al 0,05% en el momento actual del Banco Central Europeo, a diferentes medidas que permiten su funcionamiento. Sin embargo, la contradicción es que, sostenidas con apoyo público, sin embargo, lo que hacen es, como bien indicaba Nuria, maximizar el interés de sus accionistas. Y esa es la enorme contradicción. Las sostenemos entre todos gracias al ahorro de la sociedad, fundamentalmente en un porcentaje muy importante, y sin embargo, ese sostenimiento público no da derecho a actuación política en las entidades bancarias. Y esa contradicción hay que resolverla y cuanto antes. Muchísimas gracias a ustedes invitados. Si queréis, nos habéis hablado de muchísimas cosas, de la regulación a la que está sometida el sector bancario, a la función estratégica que desarrollan los bancos o que cumplen los bancos en una economía capitalista, o de que esta actividad no puede funcionar sin esa ayuda pública. De lo que no hay duda, de lo que no cabe duda, es de que toda esta burbuja financiera, esta orgía inmobiliaria que vivimos en España, nos ha dejado un reguero que algunos han llamado estafa. Vamos a ver lo que nos decía Pedro Martí, abogado y miembro del Tribunal Ciudadano de Justicia, al respecto de lo que ellos han encontrado en esto que se llama estafa bancaria. La estafa bancaria consiste básicamente en la generación ilegal de deuda por parte de las entidades financieras. Esa generación ilegal de deuda trae causa en el hecho de que no hay realmente un control efectivo sobre la generación, el otorgamiento de créditos por parte de los bancos y a quién se le otorga. Normalmente hay una serie de cortapisas para la concesión de préstamos, pero no han funcionado los órganos de control para esa concesión. De tal manera que los bancos han dado más préstamos de los que podían conceder, esos préstamos no han sido devueltos, han generado una gran deuda por los bancos que no han recuperado el dinero prestado, eso ha provocado una deuda privada por parte de los bancos que no han podido asumir, y esa deuda privada ha sido finalmente asumida por el propio Estado como deuda pública. Bueno, nos hablaba Pedro de esta generación de la estafa. Josep, nos hablabas antes de que el sector bancario tenía que estar regulado, pero hay muchísima regulación, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces esa regulación está capturada por el mismo sector bancario, ¿no? O es funcional a la actividad misma del sector bancario. O simplemente no funciona bien. O no funciona bien. En el caso español está claro que nuestra crisis bancaria es también un clamoroso caso de fallo del regulador bancario, en este caso el Banco de España, que no se enteró de lo que tenía debajo, ¿no? De hecho, al principio se decía que el sector bancario español era muy sólido y que estaba resistiendo muy bien los embates de la crisis, ¿verdad? Zapatero fue a Nueva York poco antes de que las cosas se pusieran muy feas a decirles a la gente de Wall Street que el sistema bancario español era el más sólido del mundo, por poner un ejemplo, ¿no? Y el gobernador del Banco de España de entonces, el señor Fernández de Ordóñez, en los ratos en los que no se dedicaba a hablar de las reformas laborales, pues planteaba que no teníamos ningún problema en los casos de nuestras cajas de ahorro, ¿no? Tampoco pareció que se enterase de la mitad. Por eso ahora en Europa se ha querido que la supervisión bancaria
que el papel del regulador bancario la ejerza el Banco Central Europeo. Sí, esta famosa unión Porque bancaria... no se fían de que los reguladores nacionales, a la hora de la verdad, ejerzan un control efectivo sobre los bancos nacionales, aunque el concepto de banco nacional también es una cosa ya bastante anticuada, porque ¿qué es un banco nacional? Hemos abierto las fronteras del mercado financiero y los bancos han saltado por encima de ellas, y ya el Santander es un banco español, el Dexia era un banco belga, lo de banco nacional ha pasado a la historia, y en cambio queríamos seguir regulándolos desde una óptica nacional. En eso se ha hecho un progreso, sin duda, insuficiente, pero progreso en la medida en la que ya no hay un regulador nacional para bancos que son transnacionales, aunque habrá que ver cómo funciona. Nuria, ¿qué papel ha jugado la banca en la generación de la crisis? Bueno, ha jugado un papel fundamental, efectivamente. Lo que sea un componente fundamental de lo que ha ocurrido con la generación de la crisis han sido prácticas bancarias absolutamente incorrectas en la concesión de créditos, en la forma en la que ha crecido el crédito bancario. No olvidemos que esos datos eran conocidos para todos y eran conocidos para el Banco de España, para el supervisor bancario, los años en los que estaba creciendo el crédito un 24%, y sabíamos perfectamente que eso iba a ser insostenible a medio plazo. Lo que pasa es que nadie en ese momento, ni los bancos, que estaban actuando con prácticas absolutamente incorrectas y completamente fuera de lo que deben ser las buenas prácticas bancarias, ni el supervisor bancario, que realmente no estaba haciendo su labor, porque no estaba en la tarea de... ¿Porque estaban capturados por el mismo sector bancario? Es decir, ¿o porque hay una connivencia entre el regulador y el regulado? ¿O por qué hay esta especie de... No nos hemos dado cuenta? Yo creo que ahí hay un problema también, y que hay un problema que yo creo que al final acabará teniendo también la supervisión europea, y que es todo el proceso de tecnificación de la supervisión bancaria. Todo ese proceso de tecnificación de la supervisión bancaria viene de todos los años de Greenspan y de la idea de que el sector financiero se autorregula, y que al final existen unos modelos matemáticos muy refinados que nos permiten valorar perfectamente el riesgo. Entonces, el problema de eso es que al final se ha evitado la supervisión de expedientes de crédito. Es decir, esto, cómo se ha concedido, a quién se ha concedido, qué criterios de riesgo se han llevado a cabo, y este préstamo, qué es lo que ha pasado con él. Claro. Que eso, bueno, sigue sin estar, y no tiene ninguna pinta que el supervisor bancario europeo lo vaya a hacer, todo lo contrario. O sea, lo que parece es que va a ser todavía mucho más basado en modelos. Claro. Carlos, detrás de estos modelos hay una estafa, hay gente afectada, hay personas que están, en fin, en una situación muy difícil debido a estos excesos de los que hablábamos del sector financiero. ¿Cómo es la situación de los bancos ahora mismo? Posteriormente veremos la de los afectados, pero ¿cuál es la situación de los balances bancarios? ¿Las han saneado las cuentas? ¿Estamos en una mejor situación que hace 7 años? Pues no, en absoluto. Y bueno, igual que cuando en esos momentos en los que citaban tanto Josep como Nuria, que los reguladores mostraban una autocomplacencia exagerada acerca de la salud del sistema financiero, no solamente el español, sino el mundial, en ese momento había organizaciones como ATTAC que defendían que esa hipertrofia financiera nos llevaba a un abismo de difícil salida. Y hoy volvemos a decir lo mismo, con la ventaja de que ya acertamos. No es una manera de presumir, simplemente es absolutamente imposible que las entidades bancarias, con el poco capital que ponen sus accionistas, puedan sostener esa hipertrofia financiera. Que la gente entienda que con un 3% de quebranto que puedan sufrir en los créditos concedidos, un banco se va a la quiebra directamente, con un 3%. Evidentemente no hace falta una gran crisis para que eso ocurra. Y eso es fundamentalmente la consecuencia de esa regulación no insuficiente, absolutamente ridícula para controlar estas grandes entidades bancarias, que a sí mismas imponen determinadas fórmulas de control del riesgo, que es sobre lo que les evalúa el Banco Central Europeo ahora dentro de unos meses, cuando les vuelva a evaluar. Evidentemente eso es insuficiente. Lo que se analiza son
porcentajes de capital sobre los activos ponderados por riesgo. Ahí está la trampa, porque ¿quién pondera los riesgos? Las propias entidades. Resultado, Dexia, con una enorme capitalización y una capacidad enorme de poder haber hecho frente a la crisis, aprueba los test de estrés del 2011 y quiebra justo a continuación. ¿Por qué? Pues porque realmente una cosa es los exámenes, los test de estrés, y otra cosa es la realidad de la salud financiera. Pasada la crisis en el momento actual, según algunos que dicen que la hemos superado, los balances bancarios europeos están más deteriorados y más débiles de lo que estaban en 2008. Y eso es un tema de números. Y los números no mienten, como tampoco miente el hecho de que el servicio o que la actividad del sector bancario es cierto que está aplastando a una parte de la población, pero está aupando, está generando una acumulación de riqueza en ese 1%, como nos comentaba Randall Wright en el siguiente vídeo. Yeah, well, look, we hope that the financial system serves at least some public purpose. We want it to serve a private purpose too. But just enriching the top management of the financial institutions is not serving a public purpose. In fact, it probably is operating against the public purpose because it's concentrating income and wealth in the hands of a few. So the top 1%, the top tenth of 1%, the concentration of income in the hands of people who control the financial system has been a major contributor to the increased concentration of income and wealth at the very, very top of the income distribution. So what we need to do is to redirect finance toward at least serving in part a public purpose, which is basically getting credit into the hands of those who are going to increase the productivity of the economy, to increase the standard of living. Josep, no sé qué piensas de lo que nos decía Randall. Nos dice que la actual actividad del sector bancario está dirigida a acumular riqueza por parte de ese 1%. Eso ocurre sin duda, pero en fin, quizá no sea solamente eso, ¿no? Porque en el fondo, aparte de los modelos y los sistemas de las mejores o las peores regulaciones, o de quien sea el propietario, está también el gestor, ¿no? La calidad del gestor. En España tenemos casos muy claros. Caja Madrid era un banco que podríamos calificar de público, ¿no? Por lo menos había una fuerte dosis de control público expresado a través de los organismos públicos, ¿no? Ahí estaban los partidos políticos, los sindicatos, los ayuntamientos, las instituciones que representan, podemos presuponer que representan el interés público más que los accionistas del BBVA, ¿no? Más que los accionistas privados, podemos presuponer que los sindicatos, los partidos políticos, los ayuntamientos, los gobiernos regionales, las instituciones de la vida política son más representativos, o debieran ser más representativos, ¿no? A priori, ¿no? Pero luego resulta que ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Y Caja Madrid pasó de ser un banco muy bien gestionado que financiaba la economía madrileña para, con la misma regulación, con los mismos esquemas de propiedad pública, con el mismo sistema de control, pasa a ser un banco que se dedica a comprar bancos en Miami, no sé para qué eso servía al interés público de los madrileños, ¿no? Y todos los desmanes que, por conocidos, no voy a repetir. De manera que eso también depende mucho de la calidad del gestor, pero como no podemos dejar al albur del bueno o el mal gestor, necesitamos sistemas de control con feedback, o sea, que se retroalimenten, ¿no? Y seguramente eso no lo hemos tenido hoy en lo que hemos tenido en España de banca pública, ¿no? De hecho, yo creo que los ciudadanos todavía merecemos saber por qué ha quebrado Caja Madrid, que es algo que seguimos sin saber. O sea, sabemos que tenía un volumen de impagados tremendo, atisbamos que ese volumen de impagados estaba muy concentrado en promotores, etcétera, etcétera, pero voy otra vez donde iba a ir detrás de los expedientes de crédito, que eso podía hacerlo perfectamente el Banco de España, y decir, vamos a ir a ver dónde ha pagado, dónde ha incumplido, porque realmente
Claro, yo Caja Madrid no lo considero un banco público. No estaba, era un banco político y estaba al servicio de los intereses de un determinado grupo de personas que desde luego no tenían ningún interés público. La definición de banca pública ¿Qué sería un banco público? ¿La Caja Madrid hoy es un banco público? No. Pues no tampoco, porque no es la propiedad accionarial la que marca de verdad los claro, conceptos para el saber concepto de de lo que banca estamos pública, hablando, ¿no? es algo más que por lo menos para la Caja sociedad Madrid civil. es hoy un banco público en la medida en que el propietario es el Estado, accionista ¿no? es el Claro, sector Claro, lo que pero la pasa es propiedad que- accionarial no es la única, el único elemento. Por ejemplo, nuestra plataforma plantea que en qué ha notado la gente que sufre desahucios el hecho de que Bankia hoy día sea de propiedad pública. Lo hemos notado hasta en un detalle, por ejemplo, tan nimio como que tenga todavía una filial en paraísos fiscales, o que su máximo gestor cobre 500.000 euros, que no creo que cobre ningún funcionario de la clase A, que creo que es la máxima clase que se puede tener en el funcionariado. Son cosas absolutamente ilógicas, ¿no? Pero hay muchísimos detalles. Yo quería decir simplemente que las entidades bancarias actuaron con lógica en este sistema. No pensemos que ha sido, por lo menos desde nuestra opinión, una mala actuación de gestores, que por supuesto la ha habido. Por supuesto ha habido actuaciones que además no solamente son malas, sino delictivas. Pero no es solo eso. No podemos echar la culpa ahora a los reguladores. A mí produce un cierto sonrojo ver cómo los gestores que han hundido Caja Madrid por su mala Sí, gestión evidentemente le ahora echan la dicen culpa a los reguladores. que la culpa es de la CNMV y Sí, del sí. Banco de España. No, pero etcétera. también, Mira, pero la señor culpa Borrell, suya pero también es culpa de fundamentalmente. los reguladores, porque en el momento en que salió a bolsa Fundamentalmente Bankia de los gestores. con balances trucados, hubo quienes dijeron que esos balances no reflejaban la imagen fiel del patrimonio, porque revelaban unas deficiencias absolutamente brutales. Y era simplemente analizando las auditorías de Bankia. ¿Y eso qué pasa? ¿La CNMV no lo vio? Pues exactamente igual que nosotros. O sea, exactamente igual. Lo que ocurre es que había un interés muy concreto, y era una operación país, vender Bankia, hacer banqueros a los ciudadanos. Mirad el resultado. Sin embargo, hay otro elemento. Yo creo que, por eso digo que focalizando las culpas sobre los gestores, corremos un riesgo enorme, y es exculpar al funcionamiento del sistema de lo que ha ocurrido. Bankia estaba en quiebra, pero el BBVA o el Santander también lo estaban, si no hubieran recibido las ayudas públicas consistentes en la actuación del Banco Central Europeo, sin ir más lejos. En su caso, yo creo que es que tenían la posibilidad de consolidar con lo que ocurrió con Latinoamérica, Sí, que sí, eso ha sido no, absolutamente definitivo. también, porque pero- no hubo Sí, pero traslado de pero- la crisis. Sí, pero Nuria, Si no- pero si no- sin liquidez, una entidad bancaria Sí, claro, que tiene claro, muy claro. poca capitalización por parte, o sea, tiene unos fondos propios, un patrimonio neto de sus accionistas muy bajo, que ese es un problema de regulación. ¿Por qué no lo ponen más alto? Pero ¿por qué no lo ponen más alto de verdad? Hay gente incluso que habla de coeficiente de caja 100%. Pero ¿qué es lo que ocurriría si se hiciera eso? El problema es que entonces la actividad bancaria no es rentable. Bueno, Entonces, es que no existe, básicamente. claro, no es pero el planteamiento es que no sería rentable. Si tú tienes que conseguir el margen con tipos de interés además bajos, pues evidentemente apaga y vámonos. Entonces tenemos que correr enormes riesgos poniendo, evidentemente, valga la redundancia, en riesgo los ahorros de la gente, y no podemos soportar ni la caída de un banco pequeñito, ni Banco Caja Castilla-La Mancha, ni el Banco Madrid. Ahora mismo nos va a costar unos 600 millones de euros a los ciudadanos españoles eso, ¿eh? Bueno, con respecto a lo que está costando a los ciudadanos españoles, vamos a escuchar el testimonio de Isabel, una afectada por la actividad bancaria, concretamente de Bankia. Nos comentaba antes Carlos Sánchez Mato que hubo una campaña que quería hacernos banqueros a todos. Bueno, pues vamos a ver cuál es el resultado. A mí en el banco de toda la vida, el que estaba en la esquina de mi casa, que era Caja Madrid en ese momento, me ofrecieron una oportunidad de invertir en un banco, que me dijeron que pocas veces se daba esta oportunidad porque pocas veces salía un banco o algo así, entonces que debería aprovechar porque tenía un dinero, y que ahora, como era la salida, que las acciones salían muy bajas, muy por debajo de su valor, y que luego a futuro lo más seguro es que iban a subir bastante. Eso fue en junio, creo, del 2011.
Y una gran parte de la población se ha visto metida en esta vorágine de productos financieros que ni tan siquiera entendían a la hora de firmar, pero sin embargo que los bancos les proporcionaban, independientemente de cuál era su perfil de riesgo. ¿Cómo? Los bancos, ¿no? Los bancos no, en general, algunos bancos. No debemos decir los taxistas o los madrileños, ¿no? ¿Qué banco no? ¿Qué banco no? La colocación masiva de activos de dudosa salud financiera, hay casos muy concretos, pero no todos los bancos lo han hecho, ¿no? No todos los bancos han hecho lo mismo que Caja Madrid. No todos han vendido acciones preferentes, Sí, a lo mejor. sí, prácticamente la totalidad han vendido preferentes. Lo que ocurre es que, por ejemplo, ha habido entidades de las que han pasado desapercibidas en la cuestión de la situación de la crisis, que han recomprado esas acciones preferentes, esas participaciones preferentes, como lo ha hecho Santander con los bonos Santander, obligando incluso en el momento de la recompra a que la gente no denuncie. O sea, ese tipo de actuaciones han sido generalizadas. Lo que ocurre es que cuando ha habido bancos que han sido o entidades que han sido nacionalizadas, no se les ha permitido, por parte de la propia Comisión Europea, el realizar ese tipo de prácticas. Todas las entidades se financiaron de una manera muy similar y solamente hay que buscar en el Google las plataformas de afectados y podéis ver como que el Popular, el Santander, el Bilbao y todas las cajas de ahorro, que además tenían la dificultad de financiarse por la vía más habitual de las entidades bancarias, que es hacer una ampliación de capital. ¿Por qué no hicieron ampliaciones de capital de forma directa? ¿Por qué utilizaron esos productos híbridos? Pues porque intentaron colar la entrada de inversores que no estaban habituados a comprar acciones en bolsa. Que no eran inversores. Buscaron ese tipo de perfil. Casos, y buscaron ese tipo de perfil y les salió bien. En cualquiera de los casos, en general, no de manera masiva, como ocurrió con el caso de las preferentes, pero en general todas las entidades han vendido productos estructurados y productos de cobertura del riesgo que luego no cubrían riesgo y que tenían muchos problemas y que están siendo objeto de sentencias ahora mismo. Masiva. No, masiva no. Esto no ha sido una cosa generalizada de toda la red de sucursales. Yo creo que hay casos. Yo creo que estáis planteando, de los además, 40.000 millones de euros de preferentes, para que os hagáis una idea, 7.000 solo los colocó el Santander. Sí. O sea, estáis hablando de la modificación de la actividad del sector bancario, ¿no? Que antes se dedicaba a lo mejor a tomar depósitos y pagar un tipo de interés y luego prestar a un tipo de interés más alto, que es la actividad tradicional bancaria, pero en los últimos años se han dedicado demasiado, tal vez, hacia esos sectores financieros a través de esos modelos que nos decía Nuria, muy matematizados, ¿no? Que supuestamente reducen el riesgo, pero lo que han hecho es incrementar el riesgo sistémico del sector bancario, ¿no, Josep? Está claro que nuestra economía está excesivamente financiarizada, ¿no? El peso del sector financiero en la economía con respecto a lo que se llama la economía real es exagerado, y en algunos casos, en algunos países, como es el caso de Irlanda, por ejemplo, Irlanda se fue directa a la crisis como consecuencia de una hipertrofia bancaria. El caso de Chipre, asociada con una burbuja inmobiliaria, ¿no? Es un poco lo nuestro, pero a lo grande, a lo bestia, ¿no? Pero en el fondo debajo hay una burbuja inmobiliaria también, un aflujo de capitales abundantes y baratos, con tipos de interés muy bajos, que cuando se produce el parón brusco se interrumpe y deja como un ataque cardíaco, ¿no? Deja al sistema sin poder funcionar. Es lo que le pasó a la economía española. Los bancos españoles estaban dando créditos hipotecarios a 20 años, los estaban financiando con bonos de tesorería que les daban los bancos alemanes a 6 meses. Claro. Cuando el flujo se para, tú no puedes recuperar el crédito que has dado 20 años, pero el alemán que te financia 6 meses, ese sí que te lo corta. Con el 105% del valor de tasación, con etcétera, claro, que es que... Sí, pero entonces, eso hubiera sido más fácil con una... Más fácil, se hubiera podido evitar y controlar mejor con una estructura de la propiedad de los sistemas bancarios más pública. Creo que eso es un poco lo que nos han llamado aquí a discutir, ¿no? Entonces decimos, bueno, las cajas de ahorros no eran bancos públicos, eran una cosa rara, ¿no? Unas instituciones que no tenían derechos de propiedad definidos, ¿no? Ya es raro, una institución que no se sabe de quién es, ¿no? Pertenece prácticamente a la tecnoestructura que la dirige y que se perpetúa sobre ella, con una presencia formal del sector público que hemos visto ya, pero no solamente pasó en España. El caso del Banco Dexia que hemos citado antes era el antiguo banco de crédito local de Bélgica, que se dedicaba a financiar a los ayuntamientos, ha quebrado 2 veces
por sus operaciones especulativas en las Islas Caimán, que nada tiene que ver con financiar los ayuntamientos, y en su consejo de administración había representantes de los ayuntamientos belgas. O sea, una vez más, habría que ver cómo se organiza el funcionamiento de una banca pública, quién la controla, quién representa al interés público, porque aquí hemos tenido democracias por sorteo, ¿no? Las cajas de ahorros, se sortean a los representantes de los impositores, ¿no? ¿Quién debería, en el caso de la banca pública, quién debería estar dirigiéndola, controlándola, supervisándola? El hecho de que se haya producido esa absoluta aberración en cuanto al control de las cajas de ahorro, que eran entidades, recordemos, de derecho privado, con difícil, sin capital. En efecto, con una difícil gestión por esa realidad de que parece que no eran de nadie. Estaba claro pero, que eso no podía durar. Banca pública, evidentemente, propiedad accionarial pública, claro que sí. Y por supuesto, al servicio de los intereses generales. Si me permites, Carlos, sí. Vamos a hablar de qué características tiene que tener la banca pública, pero me gustaría antes preguntar una cosa a Nuria, y es que nos están diciendo que las hipotecas o la concesión de hipotecas está volviendo a funcionar, pero por otro lado es cierto que los bancos lo que están utilizando es la concesión de estas hipotecas, entre otras cosas, para sanear o para sacar de sus balances esos activos o esas casas, ¿no?, que se han quedado por la alta morosidad. ¿Es esa la situación, Nuria, o están realmente esta actividad económica fulgurante que parece que estamos viviendo en España, que está magnificándose en esas décimas de PIB, está realmente tirando del sector inmobiliario y los bancos están otra vez concediendo hipotecas? Hombre, después de caídas tremendas en un montón de años, en algún momento tenía que crecer el sector inmobiliario. Y sí, efectivamente, parece que un componente importante de ese crecimiento se debe a las ventas que hacen los bancos. Y entonces, bueno, parece, porque claro, de eso no hay información fehaciente, que es una práctica relativamente habitual en algunas entidades, que cuando va una persona a solicitar un crédito hipotecario porque tiene escogida una vivienda, el banco rápidamente le dice: yo no te doy préstamo para esto, pero sí te doy préstamo para este otro que está en la misma zona, con las mismas características, que son de los que yo tengo de activos adjudicados. Entonces, bueno, pues parece que donde está creciendo más la venta de inmuebles es en esos inmuebles que tienen los bancos. Claro que es donde además pueden hacer mayor rebaja. Claro. Me pedía la palabra Carlos enseguida. Vamos a pasar al siguiente bloque, que es precisamente de lo que nos estaba hablando Josep, que es qué características tiene que tener esa nueva banca pública o qué soluciones nos puede ofrecer con respecto a los problemas que hemos identificado en el sector bancario, en los bancos. Vamos a ver el siguiente vídeo donde David Trillo, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Econonuestra, nos hablaba de la diferencia entre lo que es la actividad de una banca pública y lo que puede ser la banca privada. Enseguida volvemos. La banca privada utiliza la financiación a través de la obtención de una ficha bancaria vía depósitos y vía financiación en el mercado de capitales, fundamentalmente captando pasivo y sus recursos propios. La banca pública, a diferencia de la banca privada, va a ser capitalizada y controlada por el Estado. Y por tanto, los beneficios que obtengan los bancos que se consideren públicos o que se configuren como públicos van a revertir como ingresos del Estado. Es una diferencia muy importante. Carlos, te he dejado justo antes, me pedías la palabra. ¿Te parece una buena definición la que nos daba David con respecto a la diferencia, o nos da un primer elemento para definir esa banca pública de la que hablábamos con Josep? Solo como primer elemento, Efectivamente. De acuerdo con el compañero David, y además si hubiera estado hablando más seguro que habríamos coincidido en más elementos. Bueno, pero estuvo, y de hecho la entrevista la pueden encontrar en la página de Temex. Pues pero creo que es insuficiente la propiedad accionarial para definir, no para definir desde el punto de vista teórico la banca pública. Evidentemente, banca pública es cuando es propiedad del Estado, ¿vale? Pero para la banca pública que queremos debe ir más allá, debe ir dirigida a, diríamos, el planteamiento de verdad de qué tipo de cosas queremos financiar. O sea, si socialmente consideramos que la economía productiva es lo que merece que sea receptor de los ahorros de la gente, o sea, ese canal de comunicación entre el ahorro y la inversión, la productiva, pues tiene todo el sentido que exista la banca pública. Pero es que además, diría un elemento más, es que tiene sentido que exista banca privada
si esa banca privada tiene que estar sostenida con fondos públicos? Yo creo que es muy evidente que la banca privada que exista debe asumir sus propios riesgos. Quiero decir que si los depositantes de esa banca sufren un quebranto, lo deben soportar ellos mismos y el propio banco que tienen, no el erario público. Y en el momento actual, los fondos de garantía de depósitos no tienen capacidad de aguantar ni siquiera la quiebra de un banco pequeño. Banco Madrid va a necesitar, el Fondo de Garantía de Depósitos, pedir dinero al FROB para poder hacer frente a las indemnizaciones de un banco que tiene 600 millones de euros de depósito. El Fondo de Garantía de Depósitos está en quiebra técnica, no tiene dinero. Entonces, lo que no puede ser es que las entidades bancarias privadas estén aguantando un enorme volumen de pasivo gracias a que hay el aval o que existe el aval implícito de las administraciones públicas y no pagan por él. Si pagaran por él, la rentabilidad del sistema bancario en el Estado español sería nula. Un 1% del aval de los depósitos que están garantizados de hasta 100.000 euros supondría 8.000 millones de euros al año. 8.000 millones de euros al año que no gana el sistema bancario. Nuria, ¿estás de acuerdo tanto con la definición de David yo como...? Lo de cargarme el Fondo de Garantía de Depósitos me parece un poco... No, si no me lo he cargado yo, es que está en quiebra. O sea, es que está en quiebra. En cualquiera de los casos yo creo que hay un criterio fundamental, y es que no solamente tenemos que hablar de la propiedad y el control, que en muchos casos la propiedad no hace falta que sea propiedad del 100%, ni mucho menos para que uno tenga el control de la institución, pero si ha de servir esa banca pública como herramienta de política económica, esa herramienta de política económica tiene que estar perfectamente establecida. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Y cómo podemos conseguir que esa banca pública esté al servicio de lo que hablamos permanentemente del cambio en el modelo productivo, que sería una de las pocas herramientas que podríamos tener para realmente financiar actividades que queremos? Pero en ese sentido yo no creo que pueda funcionar, o sea, mi concepción no es una concepción de que exista banca pública y deje de existir banca privada, porque al final de todo esto lo que acabamos diciendo es que la banca pública acaba financiando a las empresas, no acaba financiando a los particulares. Yo creo que el proyecto debe ser tener muy claro cuáles son los objetivos que queremos cumplir y que queremos financiar, y por supuesto, además de otros elementos que supongo yo que saldrán ahora en el resto del debate, y por supuesto no confundir banca pública con política fiscal. O sea, la banca pública sería banca, y como banca tiene que cumplir... Concesión de crédito. Tiene que conceder crédito, y ese crédito ha de ser devuelto. O sea, si no estamos hablando de otra cosa, la política fiscal es otro instrumento que nos puede servir para otras cosas. Política fiscal, pero si el gasto público. Claro. Pero si nosotros estamos hablando de banca pública, la banca pública tiene que tener un criterio de equilibrio financiero, un respeto absolutamente estricto a la concesión de crédito con unos criterios de riesgo. Lo que pasa es que al final podemos tener algunos elementos que nos permitan dar préstamos a un plazo más grande, en algunos casos con carencia, en algunos casos con un tipo de interés algo por debajo de lo que sería la banca privada, con lo cual podemos financiar de otra manera, pero en ningún caso podemos plantearnos que exista una banca pública que no cumpla el criterio de que los préstamos tienen que ser devueltos. Si no, al final, flaco favor estaríamos haciendo. La banca pública quiebra al cabo de 15 días y ya no volvemos a hablar de banca pública hasta dentro de un siglo y medio. Vamos, ninguno de nosotros lo verá, ¿no? Entonces, creo que es importante mantener esa distinción. O sea, no estamos para prestar ahora... Le preguntaba, Josep, no sé si estás de acuerdo en la definición que daba David al principio, de esa definición genérica de banca pública y banca privada, y luego el hecho de que los objetivos que tenga que tener esa banca pública, ¿qué tiene que hacer realmente? ¿Conceder créditos a las familias? ¿Cuál sería el objetivo en función de lo que nos planteaba Nuria? Pues, si es que estás de acuerdo que existe una banca pública, claro. Yo estoy de acuerdo en que debe haber una intervención del sector público en los circuitos financieros, y eso requiere la existencia de instituciones financieras con una vocación de servicio público, que, como dice muy bien, no puede consistir en regalar el dinero para que no te lo devuelvan, o a un coste que sea inferior a tu coste de financiación, lo cual acaba cargándose tu cuenta de resultados y tu viabilidad financiera. Los ciudadanos al final. Un banco no es un Montepío, no es la hermanita de la caridad, no regala dinero, y un banco, a fin de cuentas, público o no público, lo que hace es administrar el dinero de los depositantes, ¿no? Cuando presta dinero, está prestando el dinero que otro ciudadano ha depositado allí.
Y por eso quizá los gobiernos últimamente, desde que Francia privatizó la gran parte, primero los nacionalizó, después los privatizó, los gobiernos tienen un temor reverencial a poner los dedos en el sistema financiero. Con la crisis muchos bancos han quebrado, no solo en España, muchos en el Reino Unido, han sido nacionalizados, es decir, se han convertido en bancos públicos, porque el propietario es del sector público, pero el propietario no ha querido meter las manos en la harina de la gestión. Son de propiedad pública, pero no de acción pública. Ustedes lo siguen gestionando. Y a veces incluso no han ni siquiera cambiado a los equipos gestores que habían hecho el estropicio. Claro. ¿no? Con lo cual no es un instrumento Pero tiene una público. explicación mucho más allá de la técnica. Tiene una explicación que tiene más que técnica. ver No he dicho que la explicación sea técnica. No. He dicho que hay un temor reverencial del sector. Yo, en vez de temor reverencial, yo lo que diría es un respeto exagerado a quien está en el otro lado de la mesa, que quien está en el otro lado de la mesa en muchas ocasiones cambia de lado. Que eso es lo que ocurre, esas puertas giratorias se ven absolutamente de manera exagerada en el tema bancario. El regulador del Banco de España, que ponía normas y evaluaba durante toda la crisis, José María Roldán, hoy es presidente de la Asociación Española de la Banca, con un escándalo que de Guindo se escandalizó muchísimo, pero está de presidente de la Asociación Española de la Banca. ¿Casualidad? Pues algunos pensamos que no, que ese tipo de cosas no son casualidades. Y claro, eso explica mucho el que determinadas regulaciones o determinadas actuaciones a la hora de nacionalizar, sanear pérdidas a costa de los contribuyentes para inmediatamente privatizar, tiene una explicación que es muy diferente a la de no ser capaces de gestionar eso. Creo que no va por ahí el tema. Por desgracia, estamos hablando de un interés muy claro, un interés que, por ejemplo, ha llevado a que las antiguas cajas gallegas hayan sido privatizadas después de haber sido saneadas con más de 9.000 millones de euros de dinero público, y en el primer ejercicio, ni siquiera completo, en el que Banesco, el banco venezolano que las ha adquirido, ha cerrado, ha presentado casi 1.000 millones de euros de beneficio. Evidentemente, cuando todavía no ha pagado más de 350 millones de euros en efectivo al FROB. Algo absolutamente vergonzoso. En Estados Unidos ha habido muchos grandes bancos que han sido nacionalizados. La palabra nacionalizar un banco en Estados Unidos, en el Reino Unido, suena a blasfemia de la gorda, ¿no? Pero es lo que ha ocurrido, ¿no? Esos bancos han tenido que ser ocupados por el sector público, que se ha convertido en su dueño porque los ha tenido que capitalizar. Pero el objetivo no ha sido nunca quedárselos, ha sido reflotarlos, recuperar el capital que han invertido los contribuyentes, y en Estados Unidos lo han conseguido recuperar buena parte o incluso con ganancias del capital que han puesto allí y volverlos a soltar en el mundo privado, porque, insisto, no hay muchos gobiernos que digan yo quiero tener parte del sistema financiero, porque seguramente no sabrían muy bien qué hacer con él, porque está por definir los objetivos. ¿Qué queremos? ¿Una banca de detalle, tipo crédito postal, como en Francia, que capta el pequeño ahorro a través de un tipo de interés preferencial, regulado políticamente? ¿O queremos una gran banca de inversión, como el Banco Europeo de Inversiones, que es lo que ha explicado antes el profesor, ¿no? Que tiene una capitalización de los gobiernos, naturalmente los beneficios que obtiene son para quien ha puesto el capital, pero que su objetivo no es maximizar el beneficio, sino impulsar el desarrollo con proyectos de más riesgo que reciben una financiación, entre comillas, privilegiada. ¿Qué queremos? ¿Una cosa o la otra? Las dos son públicas, pero cumplen objetivos diferentes, ¿no? Hay una cuestión sobre la que nos comentaba Randall Wray, profesor del Levi Institute de Estados Unidos, acerca de cómo deberían ser los bancos. Vamos a ver un minutillo el vídeo y volvemos. Well, first we start out by identifying the purposes of a financial system, and we can identify a half dozen functions that we need the financial system to provide. And right now, well, over the past 30 or 40 years, maybe even a little bit longer, we've come to view the private financial system as having sort of a monopoly on this. We have reduced the role for the public sector to play in providing financial services. Just as one example, it used to be extremely common to have postal savings banks.
postal savings banks were government, public institutions that provided some of the financial services that a modern economy needs. Savings deposits, for example, and payment services that were provided very cheaply to everybody, all the residents of a nation. Those have mostly disappeared. In the United States, ours disappeared in the mid-60s. I'm not sure if Italy still has theirs, but Italy used to have a very strong postal savings system. It's just an example of something that can be done, a safe and secure way to make your payments and also to save and earn a little bit of interest. Instead, we've sort of given all of the functions to the private financial institutions, and we've allowed them to consolidate them in these sort of big box, huge financial institutions. In the United States, we have 2 or 3 financial institutions that have well over $2 trillion of assets, maybe up to $5 trillion, depending on how you, which you want to count. Because they have a lot of stuff off their balance sheets. You move it all in. So institutions that are $4 or $5 trillion that provide a full range of financial services and don't do any of them very well. Why do we allow this? So what I think we should do is break up the biggest banks. Bueno, pues nos decía Randall Wray que las finanzas debían ser simples, seguras y pequeñas, ¿no?, para que no estallaran. En cualquier caso, se refería probablemente a estos bancos postales que nos comentaba Josep Borrell. No sé si, Nuria, ¿qué idea podemos tener de una banca pública? Tenemos estas dos opciones que nos daba Josep, una banca más detallista, más dedicada a generar pequeñas comisiones, pero asegurar los depósitos de los depositantes, y una banca más de desarrollo, de inversión, más dedicada a proyectos de más envergadura. Nuria, no sé qué tienes tú, o cómo te puedes imaginar una posible banca pública aquí en España. Bueno, depende, en última instancia, o sea, inicialmente depende del proyecto político. Del proyecto político que tengas, y yo creo que con eso hay que tener muchas cautelas, porque si no, al final pues nos podemos encontrar con que tenemos una banca pública al servicio de la corrupción generalizada, con lo cual tiene que existir los mecanismos de control oportunos, ¿no?, dentro de un sector que es muy complejo. O sea, que al final el problema de la gestión bancaria es muy complejo, tiene los elementos que tienen a los empleados se les paga lo que se les paga. En el sector privado, en el sector financiero privado, es donde se pagan los salarios más altos, con lo cual el hecho de poner una banca pública que tenga unos salarios del sector público, pues ofrece al final unas dificultades muy grandes, ¿no? Entonces, luego, una vez que decides qué vas a hacer, en un caso puedes decidir que actúas con un banco que sea público, pero banco con depositantes, o puedes optar por un modelo distinto, como el modelo del BEI o el modelo del KfW en el caso de Alemania, que son modelos de gran banca de inversión que se financia a través de grandes emisiones de bonos, que es como se financia el BEI o el KfW, o como se financia aquí el ICO, que a pesar de tener ficha bancaria, optó porque no iba a tomar depósitos nunca. Entonces ahí depende del objetivo que se tenga. Una cosa no excluye la otra, o sea que uno puede decidir tener un determinado modelo de banca pública con una institución muy potente que vaya a financiar grandes inversiones, y otra más minorista que vaya a financiar actividades de la pyme solamente. O sea que eso depende del proyecto que se haga. Yo no creo que sean excluyentes en ningún caso. Hablaba Nuria precisamente de los controles democráticos, y tenemos un vídeo de Pedro Martí del Tribunal Ciudadano de Justicia, que es una organización que se dedica a estudiar la estafa bancaria y ofrecer asesoría legal, entre otras cosas, a los afectados. Nos hablaba de esos controles democráticos. Vamos a verlo y enseguida volvemos, porque yo creo que Carlos, en su plataforma, han desarrollado ciertas propuestas en este sentido. Tenemos que recordar que las cajas de ahorros se han gestionado como si fuesen entidades privadas. Igualmente tenemos que recordar que en la generación de la burbuja han intervenido igualmente todas las entidades, tanto bancos como cajas, no solamente las cajas, sino todos. Y la falta de control democrático se da en todo ese elenco.
Bueno, pues es una cosa curiosa, porque anteriormente estábamos hablando de que las bancas estaban controladas, entre otras cosas, por los partidos políticos, sindicatos y otro tipo de asociaciones de carácter público, pero sin embargo nos hablaban que a pesar de esa presencia hay una ausencia de controles democráticos. Carlos. Es evidente que lo que ha fallado no ha sido el cascarón, sino lo que ocurría dentro. Decía el señor Borrell claramente antes que eran un mosaico de representación, y es verdad. Lo que ocurre es que lo que ahí pasaba no llegaba para abajo. ¿Y cómo se pueden introducir los controles democráticos? Pero fijaos, incluso podemos elaborar desde el punto de vista teórico el modelo más perfecto de rendición de cuentas. Es susceptible de fallar. Como fallan también los consejos de administración de las entidades privadas. Eso no nos va a evitar que pueda ocurrir. La diferencia debe ser cómo abordamos cuando eso ocurre el asunto. Lo que ha pasado es que ha habido una impunidad absoluta en todo lo ocurrido, pero lo que no podemos evitar es que ese tipo de situaciones se puedan producir. No funcionan las centrales sindicales, no funcionan los particulares que acudían como depositantes, no funcionan los partidos políticos. Acabamos con todo ello y que tendríamos que inventar algo parecido para controlar. Lo que tenemos que hacer es actuar ante el mal funcionamiento, y eso es perfectamente posible, pero para eso es fundamental que abordemos esa nueva banca pública desde otros parámetros, desde unos parámetros en los que de verdad se separe esa confusión interesada entre lo privado y lo público. Las entidades privadas, como decía al principio de mi intervención, necesitan imperiosamente la ayuda pública todos los días. Elimínese, sepárese esa diferencia y que la banca privada funcione en los grandes negocios de inversión que tienen una determinada rentabilidad, pero protejamos el ahorro de la ciudadanía. El ahorro de la gente está ahora mismo siendo jugado a la ruleta con este tipo de operaciones financieras, y realmente hay que decir a la gente que ya no está, que gran parte de ese ahorro, en el caso del Estado español, está en promociones a medio acabar en la costa levantina española. Es así. ¿Y qué ocurre? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En el peor de los casos está el suelo sin calificar. ¿Y por qué, en efecto, y por qué sigue funcionando? Pues sigue funcionando y la gente sigue pudiendo ir al cajero a sacar su dinero para hacer la compra porque el Estado está detrás. Convirtamos eso en un funcionamiento real. Josep, no sé, ¿qué tipo de controles se pueden establecer? Nos decían, evidentemente, que todos los controles que establezcamos, por muy perfectos que sean, son susceptibles de fallar. Pero bueno, yo creo que podemos establecer una regulación o una participación, a lo mejor, por parte de la ciudadanía, algún tipo de control que pueda mejorar, que no haya estos sucesos. Evidentemente, sí los hay, que podamos actuar, pero intentar prevenirlos, ¿no? No sé si... Ha habido aquí mismo casos de cajas que con el mismo sistema de funcionamiento no ha pasado nada de eso, ¿no? A lo mejor el problema está en, cuando decimos, había representantes de municipios, de sindicatos, de partidos, a lo mejor el problema está en esos organismos, no en el sistema de funcionamiento, sino en el funcionamiento de las instituciones que están allí presentes, cómo rinden cuentas, pero hay casos... nuestro sistema democrático, al fin y al cabo, estamos hablando, porque si eran partidos, si eran sindicatos... Por eso, cuando la gente dice banca pública, pues hay ejemplos de banca pública, porque no se les puede llamar banca privada, ¿verdad? No era banca privada, que no ha funcionado. Y hay otros ejemplos en los que ha funcionado muy bien. Claro. Pero muy bien. Aquí mismo en España tenemos cajas de ahorros que han sido perfectamente, ¿no? Con las mismas herramientas, con la misma regulación, con lo mismo todo, ¿no? Luego, cuando hablamos de banca pública, por ejemplo, ahora en Europa acaban de inventar una gran banca pública, sin decirlo, sin ponerle este nombre, pero el plan Juncker de inversión, de hecho, lo que ha hecho Juncker es inventar un banco público, porque ha creado un fondo al que le han dado poco dinero, unos 30.000 millones. Y lo ha apalancado. Y lo han apalancado 3 veces. Y le han dicho, usted ahora con eso puede salir a pedir prestado 3 veces más. Y a continuación, con eso que usted pide prestado, presta. Eso es un banco, ¿no? Sí, eso es un banco. Multilateral. Bueno, acaban de crear un gran banco público europeo de inversión sin que le hayan puesto este nombre, porque el nombre chirría, pero en la práctica es de eso. Sí. Vamos a ver lo que hay que tener cuidado también cuando entras en el pequeño detalle de la banca muy pequeña, que no sea, porque puede ser un nido de pequeña corrupción. Sí, absolutamente.
Pues precisamente respecto a esto que nos comentaba Josep acerca de cuál es cuál ha sido el papel de las diferentes cajas de ahorro, nos hablaba David Trillo, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Cuál es la definición o en qué tenemos que fijarnos a la hora de establecer una definición democrática y socialmente útil de la banca pública? Vamos a verlo y enseguida volvemos. Una banca pública mal definida, mal delimitada, puede ser un ejemplo de mala gestión dentro de las entidades financieras. Es decir, no se puede identificar la banca pública como una entidad redistribuidora, porque, en mi opinión, la banca pública cumple también con el papel de ser autosuficiente y que debería tener cierto criterio de rentabilidad, justamente porque los beneficios, a pesar de ser ingresos para el Estado, también sirven como acumulación de ingresos para políticas públicas de progreso. De manera que no nos podemos permitir la generación de bancos públicos que sean un coladero, un nuevo foco de corrupción, como han podido ser las cajas de ahorros, y que por tanto deriven en pérdidas para el Estado. Es primero un ejemplo que destrona el modelo y por otro lado no debe ser la referencia a seguir. Entonces, en ese proyecto europeo nos situamos en un órgano de control de las instituciones públicas que ya no está en el nivel político del Estado, sino que está en el nivel de la Unión Europea. Es decir, un banco público va a estar bajo supervisión también de la entidad supervisora única. Va a tener que cumplir con los requerimientos de capital. De manera que yo creo que sí que hay que definir un proyecto donde hay unos objetivos de rentabilidad, unos objetivos de crecimiento y, por supuesto, un control de los costes operativos y de los costes financieros de la entidad. Entonces hay que fijarse unos márgenes y eso exige, por lo tanto, fijar una política de crédito, definir unos comités con profesionales bien preparados para la gestión del riesgo de crédito, los que son operadores, y para el control del riesgo de crédito para aquellos que se van a dedicar al control. Y también desde la perspectiva del gobierno corporativo tiene que haber un comité que también defina una política adecuada de crédito. Bueno, ha hablado David de bastantes temas, de cómo podemos identificar esa nueva banca pública que podría formar parte de la solución, y nos hablaba de Europa y de la regulación europea, pero aquí hay un problema que ha estado latente probablemente en todo el debate, y es que a nivel europeo se habla de un déficit democrático de las instituciones europeas, y es probable que si a nivel nacional haya habido problemas a la hora de controlar esas acciones crediticias, a ese nivel europeo puede haber otro tipo de cooptaciones o captaciones o regulaciones captadas por el sector financiero. Sí, Nuria, por ejemplo. Sí, seguro. O sea, es decir, la unión bancaria nos lo presenta como efectivamente una posibilidad de gestionar de manera centralizada los bancos, pero sin embargo, claro, fin, con estas instituciones como la Troika es difícil que haya países como los periféricos que quieran ceder más soberanía en términos financieros a ese tipo de instituciones, ¿no? Ya, lo que pasa es que yo sigo pensando que los elementos son muy técnicos en el sentido y que queda mucho por hacer también desde dentro. O sea que aunque alguien se planteara una banca pública, esa banca pública tendría que cumplir, por supuesto, con todos los requerimientos europeos, pero hay elementos muy claros que se pueden hacer desde dentro, que es no se pueden conceder préstamos a ningún miembro del Consejo de Dirección, del Consejo. Sí, no se pueden tener tarjetas black, es decir, cosas. O sea, no, pero es que al final, o sea, que haya una política de control del crédito, a saber a quién se está prestando y en qué condiciones, y saber si es, o sea, y la concentración del riesgo, etcétera. O sea, es que al final lo que se ha hecho tan mal desde tantísimos sitios que hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas cosas desde donde se pueden controlar, por supuesto, sin hablar de, en este caso, de cesión de soberanía, ¿no? Sino de decir, bueno, aquí hay que cumplir con unos criterios rigurosos de concesión del crédito y punto. Y lo que pasa es que si tú lo incumples, pues no solamente te vas a ir fuera, sino que a lo mejor estás incurriendo en algún tipo de delito y entonces ya la cosa va por una vía penal y entonces así las cosas se evitan fácilmente. O sea que yo vuelvo a decir otra vez lo que he comentado antes. Yo querría saber por qué ha quebrado Caja Madrid. O sea, saber qué es lo que ha pasado por detrás, cuántos préstamos hay. O sea, es que estamos hablando... Eso puede ser más importante con las tarjetas en cuestión, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que al final lo de las tarjetas black pues ha llegado como más
directamente Hombre, al sentimiento es de la más, gente, claro, ¿no? Porque estábamos hablando de cuestiones personales. Tiene Pero más impacto. es que estamos hablando de miles de millones de euros. Habría que ver todo el suelo sin calificar, que nunca será calificado, que está en los activos de Caja Madrid, a quién lo financió, quién lo compró, con la expectativa de recalificación. ¿Quién se ha forrado con eso? Pero es que Eso esa realidad es una investigación ya está pendiente, ¿no? investigada. Es que ya está investigada. Yo os comento determinados detalles bueno, que para cualquiera que los quiera analizar, en nuestra propia plataforma hay informes en los que se describe lo que ha pasado no solo con Bankia. Bankia, Nuria, ha quebrado por falta de rentabilidad, como hubieran quebrado el resto de las entidades si no hubieran recibido el tipo de auxilio público que han recibido. Si Bankia tuvo que provisionar los activos que pasó al Sareb, al Banco Malo, a un determinado porcentaje, si el BBVA hubiera tenido que utilizar el mismo criterio en el mismo piso donde traspasaba los activos que Bankia, hubiera necesitado 7.000 millones de euros en el 2011. Respecto a esto nos vamos quedando sin tiempo. Es un tema tan apasionante que de verdad yo creo que deberíamos dedicar varios programas a esto, pero vamos a ver una intervención de los ámbitos, de cómo podemos definir esos diferentes ámbitos de lo público y de lo privado que nos hablaba Pedro Martí. Enseguida volvemos. Si no está dentro del ámbito de lo público, la emisión y la asignación de moneda, nunca no podrá existir una democracia auténtica ni un reparto de la riqueza. Y ocurrirá como ha ocurrido ahora, que siempre esa riqueza se concentrará en las manos de unos pocos que nos dominarán. De hecho, la generación de la deuda es la forma de dominación actual que tienen sobre la población. Esa generación de la deuda que finalmente se ha hecho pública y ha convertido al Estado en un esclavo de los banqueros. Muy bien, pues como decíamos, he estado tocando diferentes aspectos de la situación bancaria, de la estafa bancaria, de la posibilidad de solución que nos puede ofrecer la banca pública, y me gustaría pedir a nuestros invitados una intervención de cierre, cortita, breve, si podéis, por favor, al respecto de lo que hemos estado hablando y de vuestra impresión de lo que hemos dejado encima de la mesa y de lo que nos ha faltado por hablar. Si queréis, Josep, empezamos contigo. Pero es imposible resumir lo que nos ha quedado por hablar, porque no se puede pretender en una hora. Por supuesto, nos faltan muchísimos temas, pero algo que quieras que los televidentes se queden. Que en el pasado la crisis ha llegado por un exceso de endeudamiento, y el endeudamiento público y privado, sobre todo privado, ha sido utilizado como sustituto de la renta, por así decirlo. A la gente no le vamos a dar a usted salario, pero le vamos a dejar que se endeude barato, y lo que no le llega por el sueldo le llega por un crédito bancario. Y eso, en Estados Unidos, mucho más todavía que en España, ha sido un motor del crecimiento económico, cabalgando sobre un crédito que ha venido a sustituir al crecimiento de los salarios. Y eso al final ha acabado explotando, porque no se puede sustituir la renta que resulta de la actividad por la renta que deriva del endeudamiento. Eso es intrínsecamente inestable. Y consciente o inconscientemente, los gobiernos han sustituido, en todo el mundo occidental, han sustituido las políticas de retribución por políticas de endeudamiento, que mientras duraban daban la apariencia, ¿no? Hacían creer a la gente que su renta aumentaba, porque como aquello que habían comprado con la deuda subía de valor, se sentían que lo que no les llegaba por el sueldo les llegaba por la plusvalía implícita del bien que habían adquirido. Y eso se ha demostrado lo que era, intrínsecamente inestable, y a ese modelo no hay que volver. Efectivamente. Nuria, ¿cuál es el modelo hacia donde tenemos que caminar o transitar? Tanto como modelo, yo hablaría de que yo creo que una banca pública la banca pública debe existir, que además debe existir con una presencia significativa, porque ahora mismo una banca pública como lo que está desempeñando el ICO no tiene la utilidad que debería ser, pero que debe cumplir unos criterios de clara vocación pública y de gestión profesional, y que eso es absolutamente imprescindible. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nuria. Carlos.
Ahí, siguiendo el argumento del señor Borrell, evidentemente no estamos ante una crisis financiera. Me quedó esa contradicción antes para poder debatir con mis compañeros de tertulia. Los bancos estallan porque esos créditos no son capaces de ser devueltos porque no hay rentabilidad en la economía. Estamos ante una crisis más del capitalismo mal resuelta. Por eso estamos ante un reto muy importante. Supervisar en España o supervisar en Bruselas o en Estrasburgo no es la solución, es supervisar bien, capitalizar los bancos bien y la banca privada separada de la pública. La pública no necesita ni siquiera cumplir determinados criterios de capital, es la única que no lo necesita, porque para eso está el Estado. Fijaros, la que tendría que tener un capital, sí, es una realidad evidentemente técnica, los Estados, el propio profesor Randall Wright dice que un Estado nunca quiebra. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres invitados. Teníamos que haber discrepado más, pero en otro programa. Dejamos un rato más. No hay que quemar todos los cartuchos en un solo programa. Vamos a seguir haciendo este proyecto durante muchos más. En cualquier caso, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Muchísimas gracias a todos vosotros. Es un tema apasionante en el sentido económico porque, como hemos visto, nos permite atisbar vías de salidas de la situación en la que estamos y, por tanto, vías de salida o elementos de la solución de ese cambio. Y por otro lado, evidentemente, tiene un interés político porque esperamos que los elementos que hemos debatido en esta mesa y otros que nos han quedado, pero que debatiremos en próximos programas, formen parte del debate político en las próximas fechas. En cualquier caso, ya sabéis que ha sido un placer teneros al otro lado de la pantalla. Podéis seguirnos, como siempre, en directo a través de ECO TV, pero si no, también podéis seguirnos en diferido en la página de Público TV y las entrevistas completas las encontraréis, como siempre, en la página de nuestros compañeros de Temex, la televisión social. Como es Semana Santa por delante, no vamos a tener un programa hasta el 20 de abril, donde hablaremos de un tema esencial que forma parte de ese cambio de modelo productivo y, por tanto, que forma parte de la solución a la crisis en la que estamos sometidos ahora, y que es la energía, esos nuevos nichos, esas nuevas potencialidades de crecimiento, pero de un crecimiento sostenible o incluso de eso que algunos llaman de crecimiento, en cualquier caso de reequilibrio productivo. Y como siempre os queremos recomendar algún libro, uno concretamente del invitado que hemos tenido aquí. No tenemos el libro físico, pero os lo traeremos la próxima sesión. Es Teoría Monetaria Moderna, de Randall Wright. Queremos además agradecer a Carlos de Lola Books la traducción que habéis podido ver a través de los subtítulos, y por otro lado también queríamos recomendaros otro libro, un libro coral escrito por varios autores de la colección ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los bancos? De diversos autores. Lo podéis ver, es una colección que hacemos que se dedica a analizar diversos temas y en los que algunos de los participantes de esta mesa han intervenido. En cualquier caso, muchísimas gracias, os convocamos para el próximo 20 de abril, tema de energía, y como siempre ha sido un placer. Hasta la próxima.